¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Y hoy vamos a conversar con un hombre que es experto en seguridad. Y justamente hemos querido estar con él en esta entrevista a fondo para tratar desde el punto de vista regional de un hombre que vive en esta región, qué es lo que está ocurriendo con la seguridad, no solo en Valparaíso y Viña del Mar, sino que en toda nuestra región. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos estamos enfrentando a nuevos delitos? Bueno, qué mejor que conversar con Cristian Javar. ¿Cómo está, Cristian? Un gusto tenerlo en esta entrevista a fondo. Gracias, Bernardo. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar contigo nuevamente. Claro, lo hemos tenido, ¿no es cierto? Usted es amigo de esta casa, pero hoy queremos profundizar un poco más en lo que estamos viviendo lamentablemente en nuestra región y en nuestro país. Cristian, en principio, ¿cuál es su primer análisis de esta situación que ha llevado a que lamentablemente los ciudadanos tengamos que nosotros enrejar nuestras casas, colocar alambre púa, colocar, ¿no es cierto?, estos cercos eléctricos, porque la delincuencia está aumentando o se siente que está aumentando? Sí, Bernardo, efectivamente, como tú lo mencionas, la sensación de inseguridad ya es una realidad para estar, ya llegó para quedarse en nuestro país. Hemos visto la estadística del Ministerio Público, la estadística de la Policía de Investigaciones que habla en un aumento en todo tipo de delitos. Si bien el delito de homicidio hace 5 años atrás, ¿verdad?, aumentó un 70%, los delitos violentos también tuvieron un alza, así también como algunos otros delitos como el homicidio simple, el portonazo, robo con intimidación, ¿verdad?, robo a vivienda, todo ha tenido un alza. Si bien el delito de femicidio se ha mantenido, ¿verdad?, esta última fecha en los índices, en los parámetros que veníamos años anteriores, pero claramente estamos viviendo una situación país y regional que no habíamos visto hace muchos años. Si antiguamente, hace 5 o 6 años atrás, podíamos tener una persona individualizada, ¿verdad?, que cometía un homicidio, hoy en día hay muchos autores de homicidio que no están individualizados, no sabemos quiénes son y obviamente eso hace que la policía demore su investigación. Ahora, Cristian, ¿por qué el grado de violencia? Porque yo recuerdo, no sé, por los románticos, por ejemplo, en Valparaíso hablaban del choro porteño, ¿no es cierto? Que a lo mejor asaltaba, pero tenía otra metodología. Hoy día no, hoy día lamentablemente, y lo hemos visto en las últimas horas, ¿no es cierto?, con casos de jóvenes, incluso de niños, en un hecho que ocurrió hace algunos días en el interior de nuestra región, de inmediato sacan un arma de fuego y pareciera que no tienen temor a disparar y a herir, incluso a asesinar a la persona que tiene al frente. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué cree usted que está pasando con respecto a esta situación del uso, sobre todo, de armas de fuego? Sí, efectivamente, antiguamente habían códigos, ¿verdad? Los delincuentes ellos hablaban de códigos, no se podía tocar a un anciano, a una persona mayor de edad, a una mujer o a un niño. Vemos que esos delitos o esos códigos que existían entre delincuentes antiguos, ¿verdad?, ya no existen. Los delitos han subido en su grado de violencia y tiene también que ver, Bernardo, con las bandas de narcotráfico y las bandas internacionales que han llegado a nuestro país. Hay muchas bandas chilenas que están replicando lo mismo y se están poniendo más violentas para poder equiparar bandas como el Tren de Aragua, el Jalisco Nueva Generación, bandas extremadamente peligrosas que ya están operando en nuestro país, ¿verdad? O como el cartel de Sinaloa, que ya hemos visto incautaciones de grandes cargamentos de marihuana, de creepy, ¿verdad? En San Antonio, cocaína, también una decomiso importante de cocaína en un buque que era del cartel de Sinaloa, o sea, ligado al Chapo Guzmán, a ese nivel, carteles internacionales mexicanos y algunos colombianos que ya estarían operando en nuestro país en todas las regiones. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué, qué tiene que hacer la autoridad, por ejemplo? Hablemos ya de responsabilidad derechamente. ¿Qué pasa con la autoridad? ¿Usted cree que la autoridad a nivel de gobierno está colocando, está llevando las acciones que debiera para frenar este tipo de instancias? ¿O es mucho pedirle cuando aún no ha cumplido 6 meses en el mandato? Sí, yo creo, Bernardo, que acá tenemos que nosotros también a aprender. Son delitos nuevos que han llegado, delitos de sicariato, ¿verdad?, que no habíamos visto, los motochorros, delitos muy, pero muy violentos, que no solamente provocan el daño, sino que te roban y aparte te disparan. Eso
es exportado, no lo habíamos visto, claramente tiene que ver con la inmigración irregular que ha ocurrido en nuestro país, en el norte del país, ¿verdad? Entonces, estas bandas, mira, yo hace poco hablaba con un policía venezolano que me decía, el ladrón venezolano está acostumbrado a robar y a disparar, no así el delincuente chileno. Entonces, claramente la autoridad que ya está tomando carta en el asunto, acá tenemos que aprender de los extranjeros, tenemos que ver qué pasó en México, ver qué pasó en Colombia con estos carteles de droga tan violentos, ¿verdad? Y aprender de ellos. Mira, hay la Policía de Investigación a través del ERTA, que es su brigada especializada, el Grupo de Reacción Táctica, ha tenido entrenamiento militar, por ejemplo, en Perú. Ya han ido a capacitarse, igual que los fiscales ya están en contacto con fiscales mexicanos, con fiscales colombianos, para saber cómo se para esto antes que siga avanzando. Y claramente, Bernardo, acá tiene que haber una voluntad política, dejar todos los colores políticos de lado, porque es un tema de seguridad pública, el narcotráfico en nuestro país, que llegan a las poblaciones donde el Estado muchas veces no llega, y estas bandas tienen mucho dinero, mucho poder adquisitivo, compran poblaciones enteras, familias, ¿verdad? Que muchas veces no tienen recursos para comprar un remedio, y este traficante es el que ayuda a esta familia donde el Estado muchas veces no llega. Y las policías, el rol que están cumpliendo las policías, ¿es el adecuado de acuerdo a su experiencia? Usted que también, ¿no es cierto?, en alguna parte de su vida fue integrante de la PDI. Sí, efectivamente, Bernardo. Mira, el Ministerio Público con la policía están cumpliendo un rol fundamental en cuanto a la detección y detención y la investigación, gracias a la ley 20.000, que da bastante herramientas, ¿verdad?, para combatir el narcotráfico en nuestro país. Pero también hay que poner ojo qué es lo que está pasando en nuestras cárceles, porque el delincuente lo detiene la policía, lo toma la fiscalía, lo dejamos en la cárcel y puede seguir delinquiendo de la misma cárcel. Ya sabemos que bandas criminales como el Tren de Aragua nació en una cárcel, en un estado de Aragua y en Venezuela, y siguen operando en los mismos recintos penitenciarios. Entonces, cuando se llama a intervenir o a hacer una intervención mayor, tienen que estar todos los actores, policías, fiscalía, gendarmería. Siempre se le deja de lado gendarmería, y tiene mucho que hablar en cuanto a inteligencia, qué está pasando dentro de las cárceles. Los municipios, los alcaldes saben mucho dónde están los focos criminales de cada comuna. Entonces, cuando se hacen estas convocatorias o estas, digamos, como hizo el gobierno hace poco, el comité asesor, a mí me queda la sensación de que faltan actores, ¿ya? Como por ejemplo los alcaldes y gendarmería. O sea, ¿usted piensa que a los municipios se les da quizás poca importancia en esto, Cristian? Sí, Bernardo, hemos visto que han habido, ¿verdad? Y han hecho reuniones de coordinación para detener el crimen organizado donde no había ningún alcalde. O sea, habían personas de la Policía de Investigaciones, personas de Carabineros, incluso Fuerzas Armadas, ¿verdad? Pero esto tiene que ser transversal, tiene que ser una ayuda entre agencias. Yo te puedo nombrar, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, para combatir el narcotráfico, estos carteles que están considerados al nivel de terrorismo, incluso algunos de estos carteles de droga en Estados Unidos, se juntan todas las agencias. O sea, estoy hablando de todas, la agencia antinarcóticos, las agencias policiales, la policía estatal, los alcaldes, todos. ¿Por qué? Porque esto es transversal. Acá no podemos pensar de que la policía lo va a poder hacer solo, la fiscalía lo va a poder hacer solo. Entonces, tenemos que unir fuerzas, incluso es más, a través de las Fuerzas Armadas nos pueden cooperar con apoyo logístico, con drones, con aviones, con imágenes satelitales de dónde están estos grupos organizados de traficantes en alguna población, por ejemplo, en nuestra región, ¿verdad? Entonces, esa es información vital, que nos apoyen con los vehículos blindados. Entonces, acá hay que dejar de lado secos políticos, hay que dejar de lado colores políticos y trabajar por una causa común, ¿verdad? Que es combatir el narcotráfico. Muchas veces hemos escuchado aquellos grupos, sectores que señalan las Fuerzas Armadas debieran de salir a la calle para combatir lo que es la delincuencia, producto de esta escalada que se está viviendo y que nadie puede desconocer. Porque aquí los hechos están. Nadie puede negar, ¿no es cierto?, y nosotros como medio de comunicación tenemos que informar de homicidios, tenemos que informar de sicariatos a veces, de secuestros, que es otro tema que hasta hace un tiempo atrás no se conocía mucho, o si había, pasaba a lo mejor a menor grado. Pero la verdad es que desde esa perspectiva las Fuerzas Armadas debieran cumplir un rol diferente, se les debiera pedir, Cristian, en este ámbito, porque de una parte dicen sí, pero de otra parte se señala es que no están para eso, no están preparados, por ejemplo,
para la seguridad pública en las calles. A mi parecer, Bernardo, y como obviamente una opinión personal y por mi experiencia, yo creo que la Fuerza Armada cumpliría en un rol fundamental en cuanto a apoyo logístico. Si bien no estamos pidiendo que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a allanar, ¿verdad? O a detener personas, sí nos pueden apoyar, obviamente, en la parte operativa, logística, que necesita la policía para ingresar a algunas poblaciones. Yo cuando fui detective, trabajé en el sector sur de Santiago, trabajé en San Miguel, trabajé en La Legua, y realmente no podíamos entrar con vehículos normales, ¿verdad? Porque los disparos eran muchos, entonces había que ingresar con vehículos blindados. Cuando se habla de reforma a la policía, a mí no me gusta mucho esa palabra, sino que yo hablo de modernización. ¿Tenemos que modernizar? Obviamente que sí. No puede ser que un carabinero en nuestra calle, Bernardo, ande todavía patrullando con un arma calibre 38, con 6 tiros en su recámara, versus un delincuente que anda con pistolas automáticas, ni siquiera semiautomáticas, con última generación. Hemos visto reportajes a nivel nacional donde adquieren este armamento en el comercio, mercado negro, ¿verdad? Pistolas y armas de guerra de última generación. Entonces, también tenemos que modernizar a nuestra policía porque realmente en estos momentos, lo que estamos viviendo, nuestras policías no están preparadas para este nivel de armamento que hay en las calles. Además que se está dando un fenómeno, en un reportaje de un medio de circulación nacional, hace unos días se señaló la cantidad de carabineros, que son más de 700 que en 6 meses, en los últimos 6 meses más o menos, han abandonado la institución. Y eso empieza, tanto cierto, también a hacer ruido, producto de lo que está pasando. Entonces, cuando se habla de reformar, como dice usted, porque acá cuando se coloca el tema sobre la palestra, se dice cambiar el rol de carabineros. ¿Es el momento adecuado y esta situación, qué le parece que se está dando que a simple vista, mirando las cifras, los fríos números, los efectivos de carabineros están dejando la institución, Cristian? Y básicamente es por eso, ¿verdad? Porque hay una falta de incentivo a la labor policial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tampoco están los recursos para que un policía haga una adecuada investigación o una defensa de su persona incluso. Mira, ayer, si no es no más lejos, hablaba con unos carabineros que andaban patrullando por acá cerca donde yo trabajo, y les van a cambiar, gracias a Dios, les van a cambiar los chalecos antibalas, porque los chalecos antibalas de carabineros ya estaban totalmente fuera de norma. Entonces, no pueden detener una bala, un proyectil 9 milímetros o un armamento de guerra que andan los delincuentes en la calle. Entonces, el carabinero y el detective se sienten inseguros de su persona. Partiendo de esa base, ¿verdad? Tiene la parte legal que tiene que, obviamente, que ser representado y tiene que haber algo detrás que el policía quiera salir a hacer una diligencia, porque si no tiene el respaldo de la fiscalía, ahí empieza, se desmotiva el policía y ahí estamos con problemas. Y Cristian, ¿usted siente que después de lo que ocurrió en el estallido social, en que muchos carabineros y gente ¿no es cierto?, las policías fueron procesados producto de situaciones que ocurrieron, lamentables situaciones, esto también influyó aquello porque, claro, uno percibe y a veces puede conversar con funcionarios policiales y dicen, bueno, a veces los delincuentes tienen más garantías que las que tenemos nosotros cuando actuamos. Y es una realidad, aquí yo me hago responsable de lo que estoy diciendo, porque uno lo escucha, conversa con carabineros, conversa incluso con otras personas del mundo civil y sienten lo mismo. ¿Usted siente que eso también influyó? Sí, efectivamente, hay un temor del trabajar diario que realizaba el policía, ¿verdad? Porque claramente estamos en un sistema garantista donde muchas veces el policía por ocupar su arma de servicio debidamente, ¿verdad? Porque acá tenemos que separar los funcionarios que no hacen bien su trabajo de los que sí hacen bien su trabajo, y está ese temor porque va a ser cuestionado, va a ser investigado, y está muy bien que haya una investigación si ocupó su arma de servicio, pero claramente muchas veces el delincuente tiene un abogado defensor, y eso también, yo también me hago responsable, y hay que decirlo, donde el carabinero es el procesado y el delincuente sale libre. Y muchas investigaciones, Bernardo, donde duran meses de investigación, lo hablo, ¿verdad?, con las investigaciones de larga data, por ejemplo, una investigación de narcotráfico, donde los abogados de los narcotraficantes tienen conocen a todo el mundo,
saben cómo hacerlo, entonces uno está entregando el parte policial en una ventanilla y los delincuentes van saliendo con alguna medida cautelar por la otra puerta. Entonces, claramente el policía se desmotiva, ¿verdad? Y todo ese trabajo de meses puede ocasionar que ese policía quiera seguir trabajando, pero desmotivado. Y eso es lo preocupante de la situación. Tenemos que motivar nuevamente a la ciudadanía y a los jóvenes a postular, porque hemos visto también una baja en las postulaciones para que sean detectives o carabineros. Bueno, y si eso lo ligamos, ¿no es cierto?, a los fraudes que hemos conocido, donde lamentablemente se han visto involucrados carabineros oficiales, digo lamentablemente porque eso ha afectado quizás a quienes salen diariamente a la calle, a quienes se enfrentan a este tipo de situaciones, a quienes están muchas veces para ayudar. Insisto, lo digo de manera responsable, sin desconocer que efectivamente hay funcionarios que han cometido, ¿no es cierto?, ilícito, hay funcionarios que han sobrepasado lo que exige la ley. Eso hay que dejarlo súper claro. Pero a partir de esto, además, como que ya se le perdió el respeto. Y en ese aspecto, ¿cuál cree usted que debe ser la posición de la ciudadanía? Porque, claro, se hacen denuncias y a veces se siente que las denuncias no llegan a nada. Uno llama al 133 y tengo que decirlo porque hace unos días tuvimos una experiencia personal en el barrio donde vivimos y salió una grabadora diciendo es tanto el nivel de llamadas que por ahora no podemos atenderle. Se llamó al plan cuadrante y la verdad es que uno hubiese querido un poco más rápido de reacción, pero la patrulla policial llegó una hora después de que se había llamado. Entonces, ¿de qué forma hoy la ciudadanía puede recuperar esa confianza? Porque, seamos claros, también se perdió confianza por todo lo que supimos con esto de los fraudes y por otras cosas más. Sí, efectivamente, como tú dices, Fernando, separar, ¿verdad? Separar a los funcionarios que no hacen bien su trabajo, que son investigados, muchos de ellos procesados y están cumpliendo ante la ley, ¿verdad? Por acometer algún ilícito o alguna acción ilegal. Y tenemos, por otro lado, los funcionarios que sí tienen vocación de servicio y quieren hacer bien su trabajo. Claramente, el sistema está colapsado y eso es una realidad, ¿verdad? Tenemos, sin ir más lejos, acá en la prefectura de Viña del Mar, casi 70 carabineros con licencia médica. ¿Y licencia médica por qué? Por estrés, ¿verdad? Porque los turnos son muy extenuantes. Entonces, claramente hay que descongestionar la labor de carabineros, como por ejemplo, órdenes de arresto, multas de tránsito. Yo siempre he sido un defensor de que los municipios, ¿verdad?, tomen este rol con sus inspectores municipales, pero claramente un tema político, incluso hay una ley que no permite que los municipios tomen estas decisiones. Entonces yo creo que también el legislador, el Congreso tiene que apoyar porque los fiscales también, hay un colapso en la fiscalía. Si los fiscales tienen alrededor de, no sé cuántas causas, pero la otra vez nos hablaban que 700 causas mensuales, entonces tenemos que ver qué está pasando, tenemos que descongestionar para que haya más carabineros en las calles. Entonces, si un carabinero se ocupa para infraccionar o se ocupa para hacer una orden de arresto o para ir a ver un domicilio por un arresto domiciliario, esa función perfectamente la podría cumplir personal, inspectores municipales capacitados, y por qué ya no ir pensando en policías municipales donde sí puedan descongestionar esto que realmente está colapsado. Y con esto que usted está hablando, la denuncia es una herramienta tan eficaz como se señala cuando mucha gente ya no quiere denunciar porque siente que no se llega a buen camino. Siempre la recomendación es hacer la denuncia porque es la única forma que la policía tome conocimiento de que ocurrió un delito, ¿verdad? Muchas veces la persona señala, me robaron el celular, no voy a hacer la denuncia porque voy a perder más tiempo en ir a la fiscalía, en que me citen y no va a quedar en nada. Bueno, la recomendación es seguir denunciando. ¿Por qué? Porque así la policía vamos a saber si la persona es reiterativa en el delito. Una estafa telefónica, por ejemplo, vamos a poder llegar a ese número de teléfono que está ocasionando la estafa, pero sin denuncia no tenemos conocimiento y claramente para hacer una georreferenciación de dónde ocurre cada delito, tenemos que tener ese antecedente que es la denuncia, ¿verdad?, interpuesta por la víctima. Ahora hablemos del rol de la comunidad. Ya nos estábamos ingresando en aquello. Hace unos días, comerciantes, vecinos del barrio Poniente acá en Viña del Mar, de la población vergara en general. Usted trabaja en parte de la población vergara, además prestando ciertos sus servicios privados, Cristian. Se manifestaron y dieron a conocer
su posición. Un solo local en 10 veces había sido robado en un espacio-tiempo. Todos los días hay delitos. Señalaban de que había una persona, un delincuente que lo conocían, que lo detenían, salía al rato y pasaba y amenazaba y seguía dándose vueltas por ahí. Entonces, ellos se organizaron porque sienten, por lo que nos dieron a entender, de que las autoridades ya no los están escuchando, de que se quedan en puros diagnósticos y no hay acciones. Llamaron al municipio de Viña del Mar, ¿no es cierto?, a tratar de llevar acciones concretas. Y lo lamentable de esto, en cierto modo, Cristian, pero también quizás sabiendo por lo que están pasando, es que más de alguien dijo, si es necesario armarnos, nos vamos a armar. Entonces, ese rol es el que debe jugar la comunidad, porque está sintiendo de alguna forma ya que no está recibiendo respuestas frente a este hecho en un sector que puede ser acá en Viña del Mar, en Valparaíso, en Quilpué, en Villa Alemana, en Limache, en San Felipe, en toda la región, en cualquier comuna de la región. ¿Es a lo que debe llegar la comunidad o no? Por supuesto que no, Bernardo, nunca el llamado va a ser a que la comunidad se arme, ¿verdad? O que cada persona se defienda por sí solo, defienda su local. Yo entiendo que es un problema o señalar o decirle a una víctima, usted tiene que quedarse tranquilo si le están quitando su auto. Ese vehículo puede ser su medio de transporte, no solamente medio de transporte, sino que su herramienta de trabajo. Yo hace poco tuve una reunión acá con diferentes chicos, ¿verdad?, que manejan en aplicaciones móviles, y ellos me decían, empezamos con una bicicleta a trabajar, después nos compramos una moto y ya no nos compramos un auto. O sea, yo no entrego mi auto, prefiero que me maten antes de entregar mi vehículo. Y yo lo entiendo. Obviamente la autoridad, la policía, ¿verdad?, dicen de que ante frente a un delito como un arma de fuego, como un robo con intimidación, lo que tenemos que hacer es mantener la calma y que las personas, prácticamente los delincuentes, se lleven todo. Nunca la recomendación va a ser armarse o porque esto se va a convertir en el lejano oeste, pero sí la población tiene un rol fundamental en cuanto a la organización, en cuanto a solicitar reuniones, audiencia para ser escuchados. En estos momentos la población, o me incluyo, pensamos que nadie nos está escuchando, no nos escuchan cuando proponemos ideas. Yo me acordaba de la entrevista, ¿verdad?, con la persona que tú señalas, con el presidente de los locatarios, de esta agrupación de locatarios, donde una autoridad regional les dijo, pero hagan un grupo WhatsApp. O sea, no es ninguna solución. La solución es mayor prevención, o sea, contratemos patrulleros, contratemos motociclistas de patrulleros, contratemos camionetas, para que se vea de que el municipio está haciendo labores preventivas. Carabineros, ¿verdad?, que tiene que pasar más seguido, pero si tenemos por este otro lado este colapso y este sistema garantista, es muy difícil descongestionar este sistema. Y como tú lo señalabas, Bernardo, la reincidencia, o sea, la persona que se está deteniendo ya tiene un prontuario policial. Ha sido detenida 10, 20, 30 veces. O sea, es la misma persona que se está deteniendo. ¿Por qué? Porque la persona entra a la cárcel, ¿verdad?, y sale, obviamente, con alguna medida o con algún beneficio carcelario. Le faltaron algunas acciones, arreglar las luminarias, porque de repente, por ejemplo, acá en los sectores de los orientes, los ponientes, las luminarias están bien malitas. Se habló tanto del sistema de cámaras de televigilancia y muchas veces la gente señala, no sirven mucho porque están ahí, pero las pruebas cuestan. Entonces yo creo que la autoridad tiene que asumir también un rol un poco más proactivo. No solamente diagnóstico, no solamente reaccionar, sino que proactivo. Y en eso creo que hace bastante falta. Oiga, estamos terminando esta entrevista, creo que ha sido interesante, hemos tratado de hacer un análisis de lo que está ocurriendo. En un minuto, Cristian, ¿qué consejo le daría usted en su calidad de experto en seguridad a quienes nos están viendo para ayudar también? Porque entre todos tenemos que cuidarnos, ¿cierto? Es claro, no podemos dejarle solamente a las policías, a las autoridades, esta función que les corresponde y en mayor grado, pero tenemos que cuidarnos también nosotros, autocuidarnos.
Sí, tomar los resguardos cuando vamos llegando al domicilio, ¿verdad? Si tenemos sospechas de que algún vehículo nos va siguiendo, también informar, podemos llamar incluso al edificio donde vivimos con anterioridad a llegar para que el conserje nos abra el portón. Algunos pequeños tips, tener un plan de emergencia en el núcleo familiar, ¿verdad? En cuanto a que si algún miembro de la familia sufre algún delito. Pero más que nada es autocuidarse, obviamente, como tú lo señalabas al principio, Bernardo, al final nosotros somos los que estamos encerrados, somos los que nos protegemos, los que levantamos la reja, ¿verdad? Y el delincuente en estos momentos siente una impunidad tremenda para cometer un delito. Saben dónde cometerlo, saben cuánto es la pena máxima y claramente aquí un llamado a la autoridad, un llamado al legislador de que efectivamente si seguimos con este sistema garantista, donde no hay una resistencia social, donde no hay un acompañamiento al menor de edad que comete el primer delito. Cuando ese menor de edad comete el primer delito a los 14, 15 años, si no le hacemos un seguimiento, nos va a cometer un delito violento a los 21, 22 años. Entonces, claramente, también el llamado a la autoridad. Cristian Ebenjar, experto en seguridad, gracias por conversar con nosotros, porque creo que es un tema importante, es un tema que hay que comenzar a analizar y donde la comunidad, de una vez por todas, también debe, ¿no es cierto?, tener una palabra, debe tener una opinión válida, pero una opinión fundada, basándose en argumentos que sean válidos. Así que creo que en ese aspecto ha sido una interesante conversación sobre este tema de la seguridad o inseguridad pública que falta o estamos sintiendo cada vez más. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Bernardo. Y a usted muchas gracias también por ser parte de esta entrevista a fondo con este tema que es de ayer, de hoy y que seguramente va a ser de mañana, y donde, insisto, todos tenemos que aportar. No solo pedirle a las autoridades que cumplan su rol, sino que también nosotros ser más cuidadosos, evitar las sensibilidades y apoyar muchas veces la labor de las policías, de las autoridades en este tema del combate contra la delincuencia. Que esté muy bien usted y su familia. Bien, gracias.